Buenas tardes. El día de hoy voy a realizar como tal la sustentación del trabajo realizado para el docente José González, la Universidad eh, CUN, y en este caso sobre el tema telefonía pública conmutada y las siglas PSTN, significa Public Switched Telephone Network. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Portilla. La telefonía pública conmutada inició en 1876, el cual Alexander Graham Bell patentó el teléfono. En sí se vende por pares ya conectados mediante una topología punto a punto. Toda esta historia, todo este proceso inició así prácticamente en estos años, los años 1876, pero en sí el 11 de junio del 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269 por la que reconoció que el interventor del teléfono había sido Antonio Meucci. En sí, a lo largo del tiempo, pues ha desarrollado varios métodos de transmisión en sí de datos utilizando la RTC, pues para mejorar su aprovechamiento de la misma y conseguir mayores velocidades. La telefonía pública conmutada en este caso se define en un conjunto de elementos, los cuales están constituidos por medios de transmisión y conmutación, los cuales son necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico específico para generar pues prácticamente la comunicación. La red pues telefónica clásica en la que los terminales telefónicos, en sí los teléfonos, se comunican con una central de comunicación a través de un solo canal, compartido en sí por la señal del micrófono y del auricular. En la transmisión de los datos, como tal, se genera un momento dado donde genera una sola señal en el cable compuesta por la señal de subida más la señal de bajada, lo que hace necesario supresores de eco. El modo de empleo, en este caso que utiliza la red telefónica conmutada, en sí es la de codificación digital utilizada para digitalizar la señal telefónica, la cual fue la técnica de modulación por impulsos codificados, cuyos parámetros de digitalización son los siguientes. Aquí tenemos una gráfica de la red telefónica conmutada, elementos de una red de comunicaciones. Tenemos red de acceso por los dos lados, derecho e izquierdo. Podemos ver ahí el ingreso. Tenemos una red de transporte que va enfocada prácticamente hacia abajo. Aquí tenemos varios nodos, ¿sí? Los nodos de conmutación. Entonces así se genera pues como tal esta telefonía conmutada de elementos. Tenemos la frecuencia, la cual es una frecuencia de muestreo. Tenemos un número de bits, tenemos una ley A y una ley U en Estados Unidos y Japón. En Europa, 8 bits y de muestra 8000 HZ. ¿Cómo funciona? En este caso, la utilización de teléfonos analógicos o digitales a los cuales se le asigna un número, adicionalmente otros elementos son necesarios como la codificación de la voz es enviada a través del cableado telefónico hasta el punto de entrada de la red donde se digitaliza prácticamente. Los switches son los encargados de regular el tráfico entre los enlaces y establecer las conexiones de las líneas troncales o múltiples conversaciones de voz sobre el mismo enlace. El PBX, que es Private Branch Exchange, que es la red donde el sistema que sirve para soportar múltiples usuarios, y la señalización, que en este caso es la forma de garantizar la ruta que debe seguir la llamada. En este caso, ¿qué es una PSTN? Que en este caso significa Public Switched Telephone Network.
En este caso es la que nos proporciona la infraestructura física necesaria para hacer y recibir llamadas. En este caso, transporta el tráfico de datos entre los usuarios. Las compañías telefónicas que hoy en día operan a nivel internacional, nacional o regional, todas de ellas crearon una red de cables interconectados, o en este caso las interconexiones, la cual van o se llaman nodos. Cuando un usuario levanta un teléfono, en sí la explicación, marca los dígitos, mandan una señal DTMF a los nodos para que sepan el destino de la llamada telefónica. Aquí tenemos pues prácticamente un gráfico donde va directamente la analogía del teléfono uno, la analogía del teléfono 2, 3 y 4. Van todas enlazadas ahí con ese tráfico y obviamente que va proporcionado con la infraestructura. ¿Qué es un DTMF? En este caso son siglas para Dual Tone Multifrecuencia, doble tono multifrecuencia, y son sonidos generados por un teléfono cuando se presionan los números. Es decir, cuando el usuario presiona los números, el equipo de los nodos escuchan los tonos y entienden su significado para dedicarlos en comandos. El comando irá al nodo donde enviará el tráfico de voz del llamante. Un ejemplo, aquí tenemos el gráfico Home, que es la casa. Tenemos dos conexiones de telefonía. Aquí también tenemos otra cosa, otra casa con dos conexiones de telefonía. La local loop, que es la conexión, que era lo que explicábamos anteriormente. La central y el PSTN. Todo esto va dirigido por nodos y canales. Y aquí tenemos prácticamente la arquitectura pues del PSTN, que es lo que estábamos visualizando anteriormente. En sí, la topología de la red del PSTN es increíblemente compleja, pues porque puede simplificarse en una configuración jerárquica. Es decir, cada línea de los usuarios se conecta a una central local, la cual a su vez se conecta a centrales troncales y así sucesivamente. Como tenemos aquí en el gráfico, ¿sí? Quiere decir que esto va de jerárquicamente, ¿sí? Es como también podríamos decir una pirámide. Aquí tenemos la regional que es el center, ¿sí? Tenemos los switches, tenemos el canal del local en chain, que cada uno tiene que ir conectado en sí a ese canal enlazado, ya sea, pues aquí tenemos un ejemplo de conexión de telefonía de oficina. Entonces todo esto nos va a permitir que funcione pues prácticamente esa comunicación. En sí, este sería pues como tal la explicación del trabajo desarrollado. Muchas gracias.